En este video se supone que les voy a explicar cómo se construyen las vistas múltiples, que es el estándar que se utiliza en los planos de ingeniería porque es la forma más clara de representar la información técnica o las ideas de diseño. Para eso, primero necesito que el tema que tiene que ver con las vistas axonométricas, isométricas en particular, y las ventajas que tienen estas en ingeniería sobre las vistas de proyección central o en perspectiva, pues ese tema quede muy bien. En el último video que vimos, yo lo expliqué la construcción de las vistas isométricas a partir de un cubo, una animación de un cubo que iba rotando, en dos veces rotaba con respecto al plano de proyección. Esta vez me parece que si lo hago a través de un cubo, con este cubo de Rubik de verdad, y mostrando, pues digamos, teniendo como referencia el plano de proyección que se forma en la cámara, va a quedar pues, mucho más claro el ejemplo. Entonces el primer paso para explicar esto es tener todas las caras del cubo del mismo color, de modo que ustedes puedan distinguir claramente pues cada una de las caras con un color y asociarlo con un color diferente para que el ejemplo pues funcione correctamente. Entonces el primer paso será cambiar o lograr que estas caras a través de diversos movimientos, se supone que yo alguna vez había hecho esto antes, había una serie de bueno, en fin, que lo voy a decir mentiras, de un momentico yo voy y cuadro con alguien que me puede colaborar con el cubo y ya vuelvo. Y volví. Entonces ya conseguí a alguien que me colaboró organizándome el cubo para que funcione este ejemplo. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. Si yo, disculpen, esta parte del cubo está horrible. Se supone que es un cubo milenario. Cuando yo ubico mi cubo frente a mi plano de proyección, supongamos que estoy tomando como plano de proyección el de la cámara superior y lo veo en esta posición, entonces yo distingo claramente que se trata de una figura que es cuadrada, pero si solamente me muestran que esa figura es cuadrada, yo no puedo decir que efectivamente tengo un cubo. Solamente viendo la parte de arriba puedo decir que tiene o es probable que sea un prisma, pero no puedo conocer cuál es la altura o la profundidad pues, que va a tener el prisma, a menos que digamos pueda haber en la misma vista 3 dimensiones. Esa es la ventaja de las vistas pictóricas e históricamente se desarrollaron de esa manera. En la medida en que los diseñadores o los ingenieros iban requiriendo pues dar información del objeto, la idea era como tener 3 dimensiones en una misma vista, pero el hecho de tener 3 dimensiones a la misma vista a veces tiene sus inconvenientes, y es que yo no puedo ver suficientes detalles. Por ejemplo, si yo tuviera un agujero por aquí abajo y yo te muestro nada más estas 3 caras, entonces yo no podría saber que ese agujero está por aquí abajo, donde están donde le faltan los stickers al cubo. Por esa razón se desarrollaron las vistas múltiples, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Pero antes de hablar de eso, entonces quiero repasar cómo es que se construye la vista axonométrica e isométrica en particular. Y para eso entonces voy a empezar diciendo lo siguiente. Yo puedo orientar mi cubo como yo quiera respecto a mi plano de proyección, ya sea el de esta cámara, la frontal, o ya sea el de la otra cámara superior. Yo puedo ponerlo así, o puedo ponerlo así, o puedo ponerlo así, o puedo ponerlo así, o así, etc. Sí, cualquier posición de estas yo puedo poner mi cubo respecto a mi cámara, respecto a mi plano de proyección, que va a ser en este caso pues las veces de plano de proyección a la cámara. Y digamos que hay una posición preferente que me va a permitir recuperar información del cubo tal cual como lo tengo allá. Es un cubo 3x3, más o menos cada cuadrito mide 1 centímetro. Entonces esa posición en particular va a ser la que me ofrece la vista axonométrica y la vista isométrica, que recuerden que tiene la ventaja de que yo puedo, se distorsionan los ángulos, se distorsionan las proporciones, pero yo puedo recuperar información del objeto original desde la vista en 2 dimensiones para reproducir el objeto en 3 dimensiones. Para eso entonces, supongamos que yo voy a tener mi cubo en esta posición, listo, que voy a rotarlo 45 grados en esta posición, correcto. Ahí hice una rotación, simplemente lo tenía así de frente a mi cámara, frente a mi plano de proyección que va a ser este que está aquí arriba, y voy a rotarlo 45 grados, listo, y voy a rotarlo hacia la cámara 45 grados, listo. Entonces ahí se formó, aparecieron las 3 dimensiones. Antes únicamente respecto a mi plano de proyección podía ver esta cara de color blanco. Cuando hago la primera rotación de 45 grados puedo ver la cara de color blanco y la cara de color azul, listo. Y cuando hago la tercera rotación de otros 45 grados hacia adelante puedo ver las 3 caras
de color naranja, de color azul y de color blanco. Listo. Entonces, la idea detrás de la proyección axonométrica y isométrica es que yo pueda usar una posición preferente del cubo respecto a mi plano de proyección para mostrar las tres dimensiones. Listo. Entonces, nuevamente, tengo con respecto a mi plano de proyección, lo voy a rotar. Se me va a desarmar ese cubo. Voy a rotarlo 45 grados. Listo. Y después de que lo tengo 45 grados, voy a rotarlo hacia adelante otros 45 grados y ahí tengo mi proyección isométrica. ¿Qué ocurrió? Ocurrieron dos cambios importantes, que si yo tengo mi cubo en la forma isométrica, entonces van a ocurrir unas distorsiones en los ángulos, porque entonces los ángulos que van a aparecer acá, recuerden que van a estar, las líneas horizontales del cubo van a estar orientadas a 30 grados respecto a una línea horizontal imaginaria, una línea de referencia imaginaria, un eje de referencia imaginario. Y los lados del cubo se van a cortar a lo largo de los ejes isométricos. Aquí tengo un eje isométrico, listo. Aquí tengo otro eje isométrico y aquí tengo, otro eje isométrico. A lo largo de estos tres ejes isométricos, entonces voy a tener un acortamiento, de modo tal que si yo acorto mi cubo una unidad a lo largo de alguno de estos ejes, por ejemplo en este lo acorto una unidad, se me va a cortar aquí y se me va a cortar aquí también simétrico, pues digamos proporcionalmente, pero llama isométrico, porque mide lo mismo a lo largo de los tres ejes que yo estoy mostrando. Y esa pérdida, pues digamos que aparte de eso, yo sé que cada uno de estos bordes que estoy viendo acá va a estar distorsionado, o digamos va a tener una pérdida respecto a las dimensiones originales del cubo de aproximadamente un 80%, porque lo que estoy haciendo es proyectar una línea sobre una línea que está inclinada. Entonces, por ende, ya habían visto seguramente en geometría vectorial que cuando yo hago una proyección de una línea recta sobre otra, pues voy a tener que tener una pérdida en la línea, en el segmento que yo he proyectado. Voy a tomar un segmento de recta, ese segmento de recta lo voy a proyectar sobre un plano que está aquí de manera imaginaria. Miren que ya se ve más corto. Antes se veía así de largo, luego en la medida en que yo lo voy rotando se va cortando, y en la medida en que yo hago la siguiente rotación pues se va a cortar de otra manera. Por lo tanto, en los isométricos van a cambiar las proporciones, pero yo puedo recuperar de las proporciones del cubo las proporciones originales de mi pieza, puedo deducir la información de esto, y adicionalmente van a cambiar los ángulos, porque vean aquí el ángulo que se forma entre este borde y este borde no es un ángulo de 90 grados, como el ángulo de 90 grados que sí se está formando entre este borde y este borde, este borde, este borde y este borde. Cuando yo hago la proyección isométrica, los ángulos van a estar distorsionados, pero obviamente yo puedo recuperar información de esta figura isométrica. Adicionalmente, las líneas horizontales, o sea, estas líneas con respecto a mi plano de proyección, van a estar inclinadas a 30 grados. O sea, que yo me imagino aquí hubo una línea imaginaria. Con respecto a esa línea, estas líneas horizontales que son en mi cubo, realmente son líneas horizontales en mi cubo, vean las que son líneas horizontales en mi cubo. Cuando yo hago la proyección isométrica, en el plano de proyección se van a ver como líneas que están inclinadas a 30 grados, ¿correcto? Las líneas verticales pues van a seguir siendo líneas que están a 90 grados con respecto a un plano de proyección. Listo. Y además, por último, el último detalle que no deben perder de vista es que este es un tipo de proyección que es ortográfica. Todos los rayos de proyección están saliendo perpendiculares al plano de proyección, en este caso el plano que tengo arriba en la cámara. Entonces cada uno de los puntos del cubo, tengo rayos que salen perpendiculares al plano de proyección, y cuando llegan al plano de proyección que está acá, entonces me van a dejar pues como la forma que estoy viendo en este momento. Listo. Entonces este ejemplo del cubo es importante por eso, porque me permite explicarles la forma como se construyen las vistas axonométricas y isométricas. Ahora vamos a otro tipo de vista, que son las vistas múltiples. Entonces en este caso, si yo quiero construir las vistas múltiples del cubo, entonces aquí estoy viendo el rectángulo de color blanco. Para mostrar otra cara del cubo tendría que cambiar de posición y decir, bueno, aquí tengo la vista, se ve la forma del rectángulo de color azul, aquí tengo la vista del rectángulo de color verde, etcétera, etcétera. Y la información del cubo completo se va a formar entonces dando la información de las respectivas caras o partes de la pieza.
cada una por separada, y luego en mi cabeza yo tengo que reconstruir el cubo, pues teniendo en cuenta que aquí se ve así, 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 por ejemplo. Listo. Veámoslo con un caso mucho más sencillo, con este cochecito. Listo. Este cochecito, entonces, vamos a imaginarnos que este carrito está metido dentro de un plano o dentro de un sistema de planos, y en ese sistema de planos vamos a proyectar en cada uno de los planos lo que nosotros vamos a ver. Entonces vamos a tener distintos tipos de los nombres de los planos dependiendo de la información que nos proporcionan. Entonces la primera vista que vamos a ver va a ser esta, la vista frontal. La vista frontal me va a formar una idea muy clara del objeto. Vamos a ver más adelante que para elegir la vista frontal hay unas reglas en particular, porque es la vista que me va a mostrar el objeto en su posición natural y es la que va a tener menos líneas ocultas, pues en la práctica. Y ahora, si lo miro en esa posición, es decir, si yo miro de frente al carrito, entonces esta va a tener la vista frontal, me va a mostrar dos dimensiones posibles, que son el alto y el ancho del objeto. Entonces veámoslo acá, me va a mostrar lo que es el alto del objeto y me va a mostrar cuánto mide de ancho el cochecito. Listo. Ahora, si yo miro mi coche en esta posición, entonces voy a tener una vista de perfil, o voy a tener una vista de perfil. Entonces voy a tener la vista de vista lateral, digamos, izquierda, listo, que se va a ver de esta forma, vista lateral derecha, que se va a ver así como lo estamos viendo acá. Entonces cuando yo tengo las vistas laterales, tengo otras dos dimensiones. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo saber cuál es el alto del objeto, cuál es el ancho del objeto, pero no puedo saber cuál es la profundidad, ¿cierto? Si yo lo miro así de frente, yo no puedo saber qué tan profundo es el carrito, ¿cierto? Lo mismo si yo miro la otra vista de perfil, me ofrece una información muy similar, me está ofreciendo cuál es la altura del objeto, cuál es el ancho que tiene el objeto, pero no me está dando cuál es la profundidad, es decir, yo no puedo saber cuánto hay de aquí a acá, porque lo estoy mirando perpendicular a la cámara, ¿sí? De esa manera no lo puedo saber. Esa profundidad, por ejemplo, esa dimensión la obtendría de esta vista en particular o de esta otra vista en particular. Cualquiera de esas dos me serviría para dar esa información. Ahora me falta una. Ya di entonces digamos, la vista frontal, la vista trasera, la vista digamos lateral izquierda, la vista lateral derecha, bueno, o al revés, los perfiles, también como se llama, plano de perfil o plano lateral. Y me faltaría dar información sobre la vista inferior. Bueno, esto es un transformer, entonces por eso se ve de esta manera tan curiosa. ¿Cuál es el punto? Que si yo analizo gráficamente mi objeto de interés, que será este, viéndolo por partes, si primero lo veo únicamente así, listo, entonces vean que de hecho en las cámaras aparece, en una de las cámaras aparece la información de la vista frontal, en la otra aparece la información de la vista superior. En una de las cámaras aparecerá la información de la vista de atrás, pues de perfil derecha, y en la otra me aparece una vista superior de perfil y me aparece una vista superior. Cuando yo lo tengo de esta manera, yo necesito juntarlas todas para poder conocer el carro completamente, que es muy distinto a cuando yo tenía una vista isométrica, axonométrica, en la que roto 45 y entonces tengo mi carrito, listo, roto 45 y entonces tengo mi cochecito. Esa es la ventaja de las vistas axonométricas, que en una sola vista me da las tres dimensiones, ¿cierto? Si esta es lo roto 45, entonces aquí tengo el alto, el largo y la profundidad en una sola vista. En cambio, en vistas múltiples te muestro esta por separado y luego te muestro esta por separado y luego te muestro esta por separado y luego te muestro esta por separado, pero nunca te va a mostrar, digamos, en una sola vista no van a aparecer las tres dimensiones. Por eso se llaman vistas múltiples. Necesito múltiples vistas para poder dar la información del objeto. Entonces, combinando estos distintos tipos de vistas, yo voy a reconstruir la forma que va a tener el objeto al final. Y recuerden, cada una de las vistas me va a mostrar solamente dos de las tres dimensiones posibles, y de la combinación y bueno, la reconstrucción mental que yo haga del objeto, pues entonces voy a tener al final la información completa en tres dimensiones de lo que yo estoy mostrando en este caso. Para conceptualizar esto que acabo de anunciar, entonces voy a suponer que tengo mi carrito, como lo había dicho antes,
y voy a ponerlo dentro de un sistema de planos que van a ser como una especie de cubo. Entonces voy a empezar del plano horizontal, ahí voy a poner mi carrito y voy a rodearlo de caras que van a ser pues las caras del cubo, pero realmente son planos de proyección. Voy a asumir que tengo un observador que está en el infinito para que cumpla la condición de que sea proyección de rayos paralelos. Y en ese caso el orden de los elementos de proyección será: tengo el observador, luego tengo el plano, luego tengo el objeto. Entonces cuando el observador se para frente al plano frontal, él va a dibujar lo que él vea del carro en ese plano. Y van a hacer una vista de 2 dimensiones. Cuando se para en el plano lateral izquierdo y derecho, va a dibujar lo mismo. Cuando se para desde la vista superior, va a dibujar entonces lo que vea desde arriba, en ese plano que está en la parte superior, la tapa superior del cubo, y en la vista trasera igualmente. Ahora voy a empezar a desdoblar esas caras o esos planos hasta que estén alineados con la vista frontal, y para ello entonces tengo que empezar a rotarlos. Entonces ahí el plano trasero va a rotar 90 grados hasta estar alineado con la vista de perfil izquierda, y luego van a rotar ambos otros 90 grados. Listo, o sea, el plano trasero rota 180 grados. Los de perfil rotan 90 grados y el plano superior o de planta va a rotar también 90 grados. Listo. Ahora voy a visualizar este conjunto de vistas. Van a ser propiamente las vistas múltiples. Entonces la manera como yo reproduzco el objeto, el vehículo, el carrito, será pues como con la información de todas, porque recuerden que cada una de las vistas me da 2 de 3 dimensiones. Y estas vistas múltiples van a tener 2 características esenciales, que son alineadas y que tienen correspondencia. Alineadas, por ejemplo, en el que la vista frontal, el largo corresponde con el largo de la vista superior que se está mostrando, en el que la altura del carro mostrado en la vista frontal corresponde con las de perfil, en el que el diámetro de las llantas y el centro de las llantas están alineados y las proporciones coinciden en la vista inferior y en la vista de perfil propiamente. Entonces esas 2 características se tienen que conservar cada vez que usted vaya a construir unas vistas múltiples. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar vistas múltiples con respecto a otro tipo de proyecciones? Que en el caso de los axonométricos se distorsionan los ángulos. Las proporciones cambian, pero yo puedo recuperar la información del dibujo axonométrico, en particular del isométrico. En la perspectiva se distorsionan los ángulos y se distorsionan las distancias. Mientras que entonces las vistas múltiples tienen la ventaja de que, como en ingeniería se requiere la información precisa del tamaño y la forma, la representación de las dimensiones se transmite de una forma pues verdadera o real con respecto a la forma que yo estoy del objeto representando. Una característica de las vistas múltiples es que yo solamente voy a dibujar las vistas que sean absolutamente necesarias para dar información completa de la pieza. Eso no significa que yo siempre dibuje 3 vistas, aunque a veces pues casi siempre es suficiente, pero a veces voy a requerir únicamente una vista, o voy a requerir 2 vistas, o incluso voy a requerir más vistas cuando hablemos de vista auxiliar o vistas en corto. Entonces nos vamos a dar cuenta que no es suficiente con las vistas pues como convencionales, sino que tenemos que agregar otro tipo de información gráfica. Para generalizar lo que acabo de explicar del carrito que está metido dentro de un sistema de planos de proyección como a semejanza de un cubo, en lugar de tener todas las caras o todos los planos de proyección, solamente voy a utilizar 3. El plano horizontal, que es de color verde, el plano frontal de color azul, y uno de los planos de perfil que va a ser de color rojo. Y por supuesto va a tener pues un elemento, un objeto que yo quiero representar en esos planos de proyección. Para generalizarlo, entonces voy a extender el plano de color verde, el plano horizontal, voy a extender el plano vertical, el plano de perfil, el plano frontal, perdón, y me voy a ubicar frente a ese sistema de planos. Entonces cuando yo lo miro de frente va a aparecer como un sistema de coordenadas donde puedo identificar primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, o primero y tercer ángulo de proyección. Entonces dependiendo de donde ponga yo mi objeto, en el primero o en el tercero, voy a tener pues como esa denominación. Voy a empezar ubicando mi objeto en el tercer cuadrante y voy a simplificar pues el sistema de planos. Voy a poner un observador, va a estar en el infinito, y ese observador va a mirar en principio pues perpendicularmente al plano frontal, y viéndolo como está en este momento dispuesto, entonces el orden de esos elementos que van a formar la imagen es así: observador, plano de proyección del número 2, y el tercero el objeto que va a estar metido ahí. Listo, entonces el plano de proyección está entre el observador y el objeto. Entonces voy a mirarlo de esa manera. Entonces va a construir la vista frontal, va a construir la vista lateral izquierda, me paro desde arriba y construyo la vista superior. Y cuando yo lo desdoblo, entonces noto lo siguiente: la vista superior va a estar ubicada con respecto a la vista frontal en la parte de arriba, listo, y la vista lateral izquierda va a estar ubicada a la izquierda con respecto a la vista frontal. O sea, las cosas, la orientación relativa de las vistas
es tal que cumple con la noción intuitiva que nosotros tenemos, que cuando mire arriba va a estar arriba respecto a la frontal y a la izquierda respecto a la izquierda de la frontal. Voy a volver a la configuración inicial de mis planos. Voy a quitar mi objeto del primer cuadrante y del tercer cuadrante y me voy a ir entonces al primer cuadrante. ¿Qué va a pasar en el primer cuadrante? Para poderlo analizar, entonces voy a regresar nuevamente mi carrito, voy a posicionarlo en ese sistema de planos y voy a continuar con el mismo análisis. Lo que yo vea lo voy a dibujar en los planos de proyección, en el plano frontal, lo que vea desde la vista frontal, en el plano de perfil, lo que vea desde el perfil, y en el plano horizontal, lo que vea de arriba. ¿Cuál va a ser la posición o va a ser ese cambio pequeñito, pero que va a tener un impacto importantísimo a la hora de la forma como se van a construir las vistas? La posición del observador con respecto a ese plano y a ese objeto. Entonces, para construir la vista frontal, puse mi observador frente al plano de proyección frontal, y la vista lateral lo mismo y la vista superior lo mismo. Y va a cambiar especialmente es el orden de los elementos que están involucrados en la proyección, que son en este caso el observador, listo, o sea el muñequito que aparece en color rojo, luego seguiría el objeto, en este caso el cochecito, y por último tengo el plano. Eso, piénselo en comparación con el caso del tercer cuadrante, pues digamos es como un poco contradictorio, porque en el tercer cuadrante yo tenía observador, plano, proyección, objeto. Entonces voy a mantener fija la posición de mi observador con respecto a mis sistemas de planos, y en el caso de la vista frontal, lo que yo vea del carro en el plano de proyección frontal lo voy a dibujar ahí, así el plano esté detrás del carro. Lo que yo vea del plano desde la izquierda, en la vista lateral, lo voy a dibujar en ese plano, así ese plano esté detrás del carro. Igualmente para la vista superior, el plano está por debajo del carro, pero lo que yo estoy viendo lo voy a dibujar en ese plano. Cuando yo procedo a desenvolver ese sistema y alinearlo con la vista frontal, como hicimos pues en el primer caso, yo noto lo siguiente, y es que esa distribución muy particular de la relación de las vistas entre sí es diferente a la que yo observaba en el tercer cuadrante. ¿Por qué razón? Noten, respecto a la vista frontal, el que está dibujado el carrito en el plano de color azul, la vista que aparece a la derecha no es la vista lateral derecha, es la vista lateral izquierda. Y la vista que aparece justo debajo de la vista frontal no es la vista inferior, es la vista superior del carro. Sin embargo, se trata de las mismas vistas. Listo. Moraleja. Primer cuadrante y tercer cuadrante me van a mostrar la misma vista del objeto. No tiene por qué ser de otra manera, porque realmente estoy viendo el mismo objeto, no estoy cambiando de objeto. ¿Qué va a cambiar? La distribución relativa de las vistas respecto a la vista que yo he elegido como frontal. Entonces, en tercer cuadrante, a la derecha veo la vista lateral derecha, abajo veo la vista inferior, arriba veo la vista superior, a la izquierda la vista lateral izquierda. En el primer cuadrante, a la derecha, veo precisamente la vista lateral izquierda, y abajo veo precisamente la vista superior. Listo, entonces ese pequeño cambio implica o está relacionado con el orden de los elementos de proyección que van a obedecer en el primer cuadrante el orden de primero el observador, después el objeto y después el plano. Cuando yo desenrollo esos planos, entonces por esa razón las vistas van a quedar orientadas así. Bien, para terminar, entonces voy a mencionar que cuando usted va a dibujar las vistas múltiples, para indicar en cuál cuadrante o sistema de proyección está dibujando el plano o las vistas, usa un símbolo que es un cono truncado. Realmente es tomar un cono, como el que estoy mostrando en la imagen, y realizar las vistas múltiples del cono en primer cuadrante y en tercer cuadrante. Entonces en el cajetín, en el campo indicado para el símbolo del cuadrante, para este cono truncado, uno escribiría, dibujaría el símbolo para indicar cuál es en qué sistema de proyección se está trabajando ese plano en particular.